Un proceso agéntico representa una secuencia de tareas que deben ejecutarse para lograr un resultado específico. Estas tareas pueden implicar interacciones con usuarios, agentes de inteligencia artificial y herramientas externas. Estos procesos se organizan como un flujo lógico que puede iniciarse por una acción del usuario final o por la disponibilidad del resultado producido por una tarea. A modo de ejemplo, vamos a construir un proceso que conecte dos agentes previamente generados. El primero resuelve una consulta sobre temas relacionados a cursos online y el segundo toma ese contenido y lo traduce al idioma de destino seleccionado por el usuario. Además, el resultado deberá ser guardado en un documento de Google y enviado al usuario vía email. Accedemos entonces a The Lab y elegimos el proyecto sobre el cual trabajar. En primer lugar, vemos los agentes Training Research Assistant, que brinda apoyo al equipo de capacitación, y el agente Expert Translator, que traduce un contenido a cualquier idioma y lo guarda en un documento de Google. Bien, para crear el proceso, seleccionamos la opción Agentic Processes y elegimos New Process. Ponemos como nombre Multilanguage Training Agent y como descripción indicamos que es un agente que traduce a cualquier idioma consultas relacionadas con el dictado de cursos online. Presionamos Save. Aquí es donde diseñaremos el flujo de nuestro proceso. Por defecto, incluye un nodo Start en el centro de la pantalla que representa el comienzo de la interacción. Hacemos clic en el nodo Start y se nos muestra el panel de propiedades en el lado derecho de la pantalla. Debemos indicar el nombre y tipo de señal. La opción User significa que el proceso se inicia mediante una acción disparada por el usuario, mientras que Artifact significa que el proceso se desencadena al crearse un artefacto específico. ¿Y qué entendemos por artefacto? Un artefacto es el resultado producido por una tarea dentro del proceso. Puede ser, por ejemplo, un documento, una respuesta generada por un agente o cualquier otro tipo de contenido estructurado que represente un entregable dentro del flujo del proceso. En nuestro ejemplo, queremos que el usuario pueda ingresar una consulta, así que indicamos User y necesitamos definir una variable del proceso para almacenar esa consulta. Para eso, si nos posicionamos en el nombre del proceso, podemos editar su detalle y también las variables. Definimos entonces la variable UserQuestion de tipo string. En nuestro ejemplo entonces indicamos UserInput como nombre de la señal y User en la lista desplegable Type. Bien, el paso siguiente es agregar una tarea. Una tarea en un proceso agéntico representa una unidad de acción que se ejecuta como parte del flujo general. Puede implicar diferentes actividades, como invocar un agente, solicitar información al usuario, ejecutar una herramienta externa, procesar datos o generar un artefacto como salida. Observemos entonces que al pasar el cursor sobre el bloque Start, se nos muestran 4 puntos de anclaje a su alrededor. A su vez, al pasar cerca de cualquiera de ellos, vemos un menú contextual. Elegimos Task para agregar un nuevo nodo de tarea al proceso. Esta tarea representa la primera acción que se ejecuta una vez que se activa el proceso. Automáticamente se abre el panel de propiedades que nos permite configurar el detalle de la tarea. También es posible agregar una tarea arrastrándola desde la toolbox en el borde inferior izquierdo. A continuación, debemos configurarla. Cada tarea puede tener entradas, como por ejemplo artefactos generados por tareas anteriores o datos de usuario. Y puede también tener salidas, como pueden ser nuevos artefactos o acciones que activan tareas posteriores. Para configurar la tarea, entonces, debemos completar los campos disponibles en el panel de propiedades. Debemos indicar un nombre y en nuestro ejemplo ingresamos Agent Response. Luego debemos seleccionar el agente que se quiere invocar. Al hacer clic en Select, vemos los agentes definidos previamente en el proyecto actual.
En nuestro caso, elegimos Training Research Assistant, que será el agente que utilice esta tarea para responder la consulta del usuario sobre capacitación online. Completamos luego los campos de la tarea que permiten definir su función con precisión y se combinan con las capacidades del agente seleccionado. Indicamos también una descripción. Por ejemplo, proporciona información sobre estructura y dinámica para cursos online. A continuación, como contexto de la tarea, podemos incluir información relevante, como pueden ser detalles del proceso general o consideraciones que la gente deba tener en cuenta. En nuestro caso, podemos incluir que esta tarea forma parte de un flujo de trabajo del equipo de capacitación. En el cuadro de instrucciones debemos indicar guías claras para que la gente ejecute la tarea. Por ejemplo, recibe la consulta del usuario y devuelve una respuesta clara y bien estructurada de nivel profesional. Puede utilizar distintos estilos y viñetas para estructurar la respuesta. Los ejemplos permiten definir pares de entrada-salida que ayudan a la gente a comprender el tipo de resultado esperado. Para añadir un ejemplo, hacemos clic en Add. Y si bien se trata de una sección opcional, se recomienda incluir al menos un ejemplo cuando la salida debe seguir una estructura o un estilo de formato específico. Luego tenemos los inputs de la tarea. Aquí podemos indicar un artefacto que funcione como entrada si es que la tarea requiere trabajar con algún contenido generado previamente. En nuestro caso, indicamos User Question como entrada, que recordemos corresponde a la variable con el contenido proporcionado por el usuario al activar el proceso. Dado que este es el material inicial que se procesará, debe configurarse como entrada de la tarea. En cuanto a outputs, se trata de un campo que garantiza que la tarea genere una salida que pueda luego ser utilizada en siguientes tareas del proceso. En nuestro ejemplo, la salida puede ser un artículo o similar que contenga la respuesta del agente. Indicamos entonces un artefacto de nombre Response Content. Bien, hemos completado la definición de esta tarea. Para continuar con el proceso, debemos agregar una nueva tarea siguiendo el mismo procedimiento que acabamos de ver. Esta nueva tarea utilizará al agente Expert Translator para traducir el artículo al idioma destino indicado por el usuario. Seleccionamos entonces el agente e indicamos Translate Training Document como nombre para la tarea. Como descripción, decimos que traduce un artículo al idioma de destino indicado por el usuario. Como contexto, podemos decir que esta tarea se ejecuta luego de obtener una respuesta para la consulta inicial. Su objetivo es que el contenido sea accesible en el idioma indicado, manteniendo la estructura y legibilidad. En las instrucciones, indicamos que debe traducir el contenido proporcionado al idioma de destino y debe conservar el formato y estructura. Además, el resultado debe ser claro, profesional y fácil de leer. Indicamos también que debe guardar el contenido traducido en un documento de Google y enviarlo al usuario vía email. Vale destacar que esta sintaxis se refiere a una variable de proceso que se debe definir como hicimos anteriormente. Es importante recordar que las instrucciones que aquí se indican se integran con las instrucciones indicadas en el propio agente. Ahora bien, la entrada de esta tarea viene dada por la salida de la tarea anterior, o sea, por el artefacto Response Content. Y en cuanto a la salida de esta tarea, vamos a indicar un nuevo artefacto de nombre Translated Content. Bien, podríamos ahora simplemente agregar un nodo finish para finalizar el proceso, pero en cambio vamos a definir un paso intermedio agregando un nodo de evento antes de finalizar. Un nodo de evento actúa como una pausa intermedia dentro del proceso y puede activarse mediante la generación de un artefacto específico o por una acción del usuario. En este caso establecemos el tipo usuario, lo que significa que el proceso esperará hasta que el usuario final confirme que desea continuar con el siguiente paso.
En el ejemplo, queremos que el usuario confirme el fin del proceso, así que agregamos un nodo de tipo evento y se abre el panel de propiedades que permite definir el evento que activará la siguiente acción. Agregamos un nombre descriptivo, por ejemplo, Translation is ready. Como ya mencionamos, en el campo Type seleccionamos User. Ahora sí, para completar el proceso, agregamos un nodo Finish luego del evento. Llegados hasta este punto, estamos en condiciones de probar el comportamiento del proceso desde la perspectiva del usuario final. En la parte inferior presionamos Run Test y se nos abre el panel de pruebas donde simularemos la interacción con el proceso agéntico. Completamos el asunto con un título o breve descripción. Hacemos una consulta, por ejemplo, ¿cuál es actualmente la mejor plataforma para el dictado de cursos online? E indicamos italiano como el idioma a traducir. Una vez completados los campos, presionamos Run para comenzar la ejecución del proceso. Si observamos, vemos resaltada la tarea en ejecución. Procesa la primera tarea, luego pasa a la segunda y se detiene al llegar al nodo del evento. En este punto, el proceso espera la confirmación del usuario para continuar. Como podemos ver, aparece una sección Translation is ready con un botón Send junto a ella. Para continuar y completar el proceso, debemos hacer clic en el botón Send. Esto confirma que la traducción está lista y activa el siguiente paso del flujo, que en este caso es llegar al nodo de finalizar. Vemos el documento que nos fue enviado por mail a la cuenta de correo indicada en los parámetros de la configuración de las herramientas de Google Drive. Bien, hemos probado y validado el proceso, así que presionamos Publish para publicarlo. Ahora bien, la ejecución de un proceso con todas sus etapas y estado queda registrada en el back office de Globant Enterprise AI. Accedemos al proyecto correspondiente y elegimos la opción Processes. Aquí vemos el registro de todas las instancias de ejecución de procesos, con su nombre, asunto, costo, duración, día y hora de comienzo y fin. Si seleccionamos una de estas entradas, podemos ver su información general, los artefactos involucrados y el historial de actividades. Aquí podemos consultar los pasos registrados en cada actividad y consultar también su debug.